Esto, listo. Ahora sí. Entonces, se ha entendido cómo es la lógica de hacer este tipo de escudito, ¿no? Y en ahí hemos puesto en práctica, por ejemplo, el concepto de uno, el, el cómo construir esos bloques de la banderita que puedan caber dentro de un círculo. Y otro, cómo podemos también usar el atributo de gradación, pero por etapas, o de gradación con los trucos de puntos muy próximos, ¿no? Puntos de cada color muy próximos. Y después hemos visto también esto de el texto que viaja a través de un trayecto. En este caso, el trayecto es el círculo y cómo nosotros podemos jugar con la posición, podemos seguir jugando con los valores independientes de texto y perdón, entonces podemos jugar, podemos seguir editando los valores independientes de texto y así poder compensar, por ejemplo, espaciados entre caracteres, podemos compensar espaciados entre líneas, si ya son más de 2 líneas. Podemos también compensar los anchos de de cada letra, podemos hacer un sinfín de ajustes, pero en el modo texto. Entonces ahí es muy bueno que tengamos esa practicidad de manejar los textos y los espacios que tienen cada texto y después los atributos de los cambios que puedan tener cada texto. ¿Sí? Entonces, todo eso hemos visto podemos decir, parte uno de la clase. Y ahora vamos a continuar, pero necesito saber si hubiera algún detalle que necesitemos de pasar de lo que hemos visto hace un momento. A ver, mientras tanto, les comparto mi pantalla otra vez. A ver, ¿qué tal? ¿Qué dificultad piensan que hemos visto en este ejercicio? Ya nos dice Luis Fernando que ya lo hizo el ejercicio, ¿no? Y bueno, que no ha habido ninguna dificultad para él. A ver, ¿qué nos dicen los demás compañeros? ¿Qué, qué dificultades han visto en la elaboración de este ejercicio?
A ver, aquí, por ejemplo, Kevin nos dice que ha habido, está bien, dice, solo en la parte de texto sería algo más técnico. En la parte de texto, creo que no entiendo el comentario. ¿Sería lago o algo más técnico? A ver, vamos, por si acaso vamos a hacer una repasada de esa parte. Después Teresa nos dice que... Teresa no tiene instalado el programa. Dice que ha tenido algunos problemas y no ha podido instalarle. Ya de todos modos tienes que hacerlo y bueno, las clases van a estar grabadas, ¿no? Y subidas a la plataforma, así que am, sí o sí tienes que instalarte el programa, ¿ya? Ah, creo que no hay un lugar a donde esté subiendo esto del Corel. Bueno, eso vamos a ver luego, pero como están siendo grabadas las clases, están subidas en el YouTube. Entonces, en el mismo canal de, si no pudieran ingresar a la plataforma o algo así del Classroom, en el mismo canal donde compartimos videos de el módulo anterior que era de 3D Max, entonces en el mismo canal también están mm, los videos de estas clases de Corel, ¿ya? Bien, a ver, según Kevin, bueno, según le entiendo a Kevin, podemos hacer esto del repaso del texto, ¿no? Cómo, cómo hacerlos, cómo cambiar los atributos del texto. A ver, vamos a hacer otra vez el mismo hecho en Bolivia. A ver, yo lo voy a hacer un clic y escribir, ¿no? Ya, ahí está. Tenemos el texto que dice hecho en Bolivia, pero en ese tipo de letra. Entonces, inicialmente le cambio el tipo de letra al que nos va a servir en el logo, ¿no? Y el tipo de letra que habíamos visto era el que se llama stencil. Ya está. Ya, el primer paso. El segundo paso es, el texto no está alineado al centro, ¿no? Entonces tendría que de alguna forma alinearle al centro. Y para eso existe un botoncito aquí arriba, miren, justo donde le voy a hacer un círculo, ya, aquí, ahí, donde estoy haciendo el círculo, ahí tenemos todos los modos de alineación. O sea, alineación al centro, a la izquierda, a la derecha, justificado. Justificado quiere decir que se va forzando la posición de las letras, pero para que encajen en los márgenes izquierdo y derecho del bloque de texto que estemos, eh, con el cual estemos trabajando. Entonces, en este caso, nos vamos a ir al centro, ¿no? ¿Listo? Ahí está en el centro todo el texto y necesitamos ahora hacerle una diferenciación de tamaños, porque la parte que dice hecho en es de menos tamaño que la que dice Bolivia. Entonces, ahí necesitamos seleccionar la parte hecho en y Bolivia también después. Entonces yo voy a seleccionar hecho en, luego doble clic, ¿no? Encima del texto y le selecciono con el ratón una posibilidad o le selecciono con el teclado o cualquier método de selección me sirve. Entonces estoy seleccionando con el ratón, lo suelto y ya está. Ahora viene el hecho de jugar con el tamaño. Entonces yo lo voy a poner por defecto aquí me ha escrito el texto en 24 puntos. Yo lo voy a poner menos de eso, 20 por ejemplo. ¿Ya? O tal vez un poco más, 18. Ahí, me he equivocado, 18. Listo. La parte que dice Bolivia, le vamos a disminuir también. Selecciono toda la palabra y de 24 le pondré 22, por ejemplo. Ya estaría más o menos bien. A ver, vamos a comparar con
con esta parte de arriba donde dice hecho en Bolivia, ahí. Y para comprarle exactamente lo vamos a inclinar. Para que se incline, voy a ver, esto de acá lo voy a hacer desaparecer, ¿sí? Listo. Entonces, para que se incline y así puedo volver más grande, le hago un clic primero. Con el primer clic puedo cambiar la forma de ancho, de alto, así. Y haciéndole un clic a al mismo objeto texto, cambia el atributo de inclinación. Entonces eso me sirve para para rotarle, ¿no? A ver, lo hemos rotado y necesito comparar si está bien la rotación. Si no estuviera, le rectificamos, ¿no? Listo. Ya está. Ahora me faltaría ver esto del espacio que están ocupando la, la palabra Bolivia y lo espaciado que tiene la palabra hecho en. Entonces yo voy a seleccionar en este caso la palabra Bolivia y, y tendría que hacer que las letras unas de otras se separen más. Entonces para eso necesitamos ir a los atributos de carácter en el programa Corel y con esos atributos hacer que una letra se separe de la otra. Entonces, veamos dónde está eso. Para ese detalle tenemos el menú que dice texto arriba y dentro de ese menú existe un lugar que dice formato de caracteres y formato de párrafo. Entonces, para este caso necesito el que dice formato de caracteres. Y ya me aparece ese formato aquí en la derecha. Y bueno, miren, aquí. Este es el tamaño que tiene el tipo de letra, ¿no? Pero aquí, un poco más abajo dice rango de espaciado, más abajo dice efectos de subcaracteres, más abajo dice desplazamiento de caracteres. Entonces, en este caso, no me sirven de mucho los de abajo, así que el que me va a servir es esto que dice rango de espaciado. Y ahí le estoy seleccionando, ahora le pongo un rango distinto de cero, ¿no? Voy a subir en valores a números positivos y vamos y veamos hasta dónde sería lo correcto. A ver, por ahí puede ser, pero necesitamos aproximarle más o ponerle encima y así para tener una idea de que si está bien o no. Veamos la I. La I comparada con la I que tenemos ahí es más chiquita, así que creo que no es el tamaño este. Entonces le vamos a cambiar a un 22, por ejemplo. Veamos si ese tamaño sí conviene. A ver, lo voy a comparar la I, donde está la I, con la otra I que he abierto y no, es muy diferente. Bueno, de momento puedo jugar con el color del texto, ¿no? A ver, así, listo. Y así puedo comparar exactamente, miren la diferencia entre la I y la I de color negro y la I naranja, que es nuestra propuesta. Entonces le pongo ahí, la I en color naranja tengo que alterar el de valor, o sea, subirle, volverlo más grande. Entonces me voy a otra vez seleccionar el texto y veamos, está en 22, entonces pruebo con 24. A ver, ¿dónde está la I? Ya, la I está por ahí. Creo que puede ser por ese tamaño. Sí, creo que la altura está bien, pero no tanto así el ancho. Así que le voy a disminuir. Estoy seleccionando la parte que dice Bolivia y ahora le voy a disminuir un poco el rango de espaciado. Estaba en 60, pero no lo voy a disminuir en valores muy grandes.
55 le puse. Y miren, con 55 ya encaja mejor. Ya está ese detalle resuelto. Ahora vamos a ver el otro detalle de la palabra hecho en. Hecho en, ¿no? Necesito seleccionar todas las dos palabras y lo mismo, vamos a jugar con el espaciado. En el caso de Bolivia le hemos puesto un factor de espaciado de 55 puntos. Aquí le vamos a poner un poco más de 55. Ah, perdón, un poco menos tiene que ser porque no necesita tanto espaciado. Le voy a poner, a ver, vamos a probar con 40, por ejemplo. No es muy poco. Ya 50 entonces. Ah, y otro detalle, tenemos que ver el tamaño. Ahí. A ver, el tamaño del texto. Me voy a basar en una de las letras que sea recta, como la E, por ejemplo. Miren, ahí empieza la E y hay mucha diferencia. Entonces, ya selecciono la palabra, solamente las palabras a las cuales les va a afectar estos atributos y me voy a 16 a cambiarle y ya lo seleccioné otra vez. Le voy a cambiar de 16 a 20. Algo pasa con mi ratón, pero ya otra vez. Veamos si con ese valor se asemeja más. Yo creo que sí. Ya. Entonces, incluso el espacio entre hecho y en es un poco mayor. Así que le voy a poner ese espacio y le voy a reducir el espacio de separación, de rango de separación. Le voy a poner 45 y creo que debería de ser 40. Ay, no me equivoqué. Listo, otra vez. Ya, le voy a poner 40. Listo. Ahora sí. Incluso con 40 menos todavía necesitamos. Digo, hay que configurarle con menos espacio entre caracteres. Le voy a poner 30 entonces. A ver, veamos ahí. Y creo que está mejor, ¿no? Entonces la palabra hecho en, que está así, y la palabra que dice Bolivia, que está así, si se dan cuenta están separadas mucho, pero las líneas ya están corregidos los nombres y están por encima de los textos de atrás. Entonces aquí lo que hago o lo que necesito hacer es ver la manera de que el interlineado cambie. Entonces para eso nos vamos a ir, bueno, ya no nos sirve esto de los caracteres, así que podemos usar el atributo de en texto también, pero el que dice formato de párrafo. Y ahí, a ver, lean con calma qué tipo de instrucciones vienen. Muy bien, entonces aquí es que buscamos algo que tenga que ver con interlineado, separación entre líneas, alguna palabra parecida a esa, ¿no? Entonces voy a irme a donde dice línea, está en 100, le voy a bajar a un valor de 70, por ejemplo, y veamos. Creo que con 70 es está muy pegado a la palabra hecho en. Entonces no nos sirve 70, un valor mayor, 80 puede ser. A 80 creo que está bien, ¿sí? Entonces ya estaría lo más próximo posible ese diseñito para este tipo de logotipos.
Ahora veamos ese que hemos sacado último con el anterior que teníamos aquí, si difieren mucho o dónde está el error. Miren, este es el anterior. Bueno, había vuelto a como antes de la configuración que le dejé. Listo. Creo que ahí debería de ser. Ahora comparemos. Miren el caso de lo que habíamos hecho antes. Esto que dice hecho en Bolivia en negro y el otro que ya le pusimos aquí a la parte amarilla. Entonces, ven las diferencias. Aquí no le estoy afectando en nada al tamaño de las letras. O sea, digo solamente al tamaño en general, pero no estoy afectando. Por ejemplo, puedo afectar en la letra el alto de la letra, el ancho de la letra. Entonces, esos detalles no están para nada aplicados en este ejercicio. A ver, ¿qué tal? Les estaba preguntando em, si notan como sin necesidad de hacerle cambios en el ancho o alto de las letras, eh, si podemos compensar también esta apariencia del texto, ¿no? Y hay otro detalle aquí que, que ahora le podemos comparar. Miren que parecería que nuestro texto, de donde dice hecho en Bolivia, fueran las letras un poco más gruesitas o tuvieran un relleno, ¿no? No sé si se nota esa diferencia. No un relleno, sino una especie de borde o son un poco más gruesas las letras, sí. Me parecen más delgadas aquí donde le pusimos. Entonces, si hubiera necesidad de hacerle algún tipo de ajuste como ese, yo puedo hacer lo siguiente. Miren que en los atributos, aquí les muestro donde le estoy haciendo un círculo también en la parte de abajo. Entonces, en esos atributos, fíjense que tenemos solamente el relleno de la letra, ¿no? Bueno, Luis nos dice que es por el pixelado. Sí, también es el pixelado, pero podemos de alguna forma compensar un poco más esto
Y fíjense en la parte de abajo derecha, tenemos los atributos de relleno y trazo. En este caso, en este texto no estamos usando el trazo, ¿sí? A ver, lo voy a poner con otro color, un segundo, para que lo diferenciemos. Listo. Entonces aquí no estoy usando el trazo de la letra. A ver, ahí lo vamos a poner. Sí, no estoy usando el trazo de la letra. Ya. Pero sí pudiéramos usarle, ¿no? Miren, le voy a hacer doble clic a donde dice color de contorno. Bueno, aquí en el programa Corel no es trazo, es contorno, ¿no? Está en ninguno, le voy a poner un contorno, a ver, así, de 0.25. Verifiquemos qué tanto le va a hacer ensanchar, tal vez un poco más, en vez de 0.25, 0.50. Ok, creo que es mucho, menos, entre 0.25 y 0.50 puedo ponerle 0.35, por ejemplo. Aceptar y ya está. Ese trazo le puedo poner, mejor dicho, ese contorno le puedo poner con el mismo color de de, de este borde, ¿no? Estoy reproduciendo los mismos valores y me va a salir el mismo tono. Listo. Y ya está. Más grueso, aunque creo que es demasiado grueso. Mejor le pongo en 0.25 nomás. Pero no se notan ya las separaciones entre los pedacitos de texto, entonces menos de eso. 0.2. Listo ahí. Entonces ahí la letra estuviera más robusta. Probemos esos valores. Le he puesto 0.2 de ancho y aquí lo voy a poner también 0.2 de ancho. A ver, 0.2, aceptar, listo. Ahora esto lo bajo. Miren cómo cambia la apariencia del texto. A ver, voy a agarrar otra vez esto que dice hecho en Bolivia y le voy a poner sin trazo, sin contorno. Así se ve, ¿no? Con el contorno se ve así. Entonces ahí es lo que les decía. Notan como con ese detallito se nota un poco más relleno que sin ese detalle. Bueno, y así cuando queremos llegar a algo súper exacto de algún diseño, entonces tenemos que ir estimando o viendo algunas alternativas, ¿no? Ya, entonces esos detalles en cuanto a cómo el texto funciona. A ver, otros detalles del texto, ya que estamos hablando del texto. Em, Tenemos, por ejemplo, no hemos visto mucho esto de en la parte de texto, el formato de párrafo. Entonces, miren en el formato de párrafo qué valores tenemos mm, para, para editar. A ver, los valores que tenemos para editar en el formato de párrafos son los siguientes. Mira, primero la alineación. A ver, de lo que estoy agarrando, la alineación igual puede ser izquierda, derecha, centro, derecha, ¿no? Cualquiera de estos. El centro ya habíamos agarrado, entonces lo dejamos ahí nomás. El espaciado, no, este es el espaciado, ya está. ¿Qué características tiene? Mira, altura de carácter, dice.
puntos y tamaño punto. Entonces, eso se puede ir modificando desde ahí, ¿no? Dice aquí antes de párrafo, pero no está activado, pero no está activado porque esto me sirve para textos en general y al activarse va a tener que haber escrito en este bloque de texto diríamos, más de un párrafo, ¿no? Van a diferenciarse un párrafo de otro con el signo de punto, o sea, punto aparte, me da a entender que es un párrafo diferente el siguiente que va a venir, ¿no? Entonces ahí tendríamos esto de antes de párrafo, ya podemos decir qué espacio va a haber entre un párrafo y otro, y el otro que dice después de párrafo también nos determina eso del espacio. Y así podemos distribuir de mejor forma nuestra, am, el modo de visualización cuando estamos trabajando con párrafos. En tanto no tengamos párrafos, como en este ejemplo que dice hecho en Bolivia, solamente es un párrafo, ¿no? Formado por 3 palabras en 2 líneas. Entonces aquí lo que necesitamos, como hemos visto en un principio, ¿no? El valor que tenía por defecto no entraba cabalito en la separación que es del diseño original. Entonces ahí hemos movido estos valores que dice aquí 80, que eran en un principio 0, no era 0, era 100, perdón. Entonces en 100 era así la separación. Y hemos ido probando, miren, 60 es muy pegado, no nos sirve. 65 ya todavía puede ser, pero muy forzado. Y el valor que hemos encontrado era 80, que es lo más próximo que tiene también la separación, que también tiene la misma separación, aquí el logo pixelado referencial que estamos usando. Ya. Luego, el otro detalle. Idioma, dice. Bueno, esto del idioma nos refiere a, en determinados idiomas, algunos símbolos tienen pues características de estar más arriba, más abajo, y eso se puede medir en porcentaje. Entonces, por eso en el idioma nos dice el valor está en 0. En este caso del español, como no hay mucho problema de esos símbolos especiales, entonces lo mantenemos en 80. Lo mantenemos en 0, ese valor, 0%. Luego dice carácter, ¿no? Aquí está el espaciado entre caracteres. También está aquí el espaciado entre caracteres. Miren, le voy a poner, bueno, está en 0, le voy a poner 10. Ya está más espaciado. 50 le voy a poner mucho más espaciado. Entonces 0 nomás, como estaba antes. Ya está. Luego palabra. Tenemos aquí el valor de 100. Y esto se refiere al espacio entre palabras, ¿no? Que es diferente al espacio entre caracteres. Miren, está en 100%, le voy a poner 200 y seguramente el espacio entre las palabras hecho en y en va a ser más grande. Verifiquemos, le pongo enter y ya está. Miren, se han ensanchado más. ¿Qué tal que si quiero más espacio todavía? Ya está, ¿no? Entonces es un espacio predefinido que ya no necesita hacerle con el botón espaciador del teclado 1, 2, 3 veces, no sé, los espacios que necesitemos. Y por eso existen esos atributos aquí en este configurador. Luego dice sangría, más abajo, ¿no? Sangrías. En sangrías tenemos sangrías de primera línea, sangrías hacia la izquierda primero, después hacia la derecha. Entonces, en la sangría de primera línea, quiere decir que si tenemos un párrafo con varias líneas, en la primera línea vamos a poder nosotros jugar con el espacio
desde el límite del margen que nos permite escribir el texto hacia la primera palabra del texto, pero de la primera línea de un párrafo. ¿Sí? A ver, quiero ver si hay por acá. No, no tengo. Ya, pero yo creo que en este caso se dan cuenta a qué se refiere esta primera línea, ¿no? En el caso de la sangría. Entonces, eso es lo que me permite, pero en este caso solamente tengo un párrafo, entonces no puedo jugar con ese atributo, por eso es que no se activa aquí. Ya, ahora, mm, esos detalles en cuanto a cómo funciona esto de los atributos del párrafo. A ver, vamos a ir a los otros atributos, pero de los caracteres. Entonces aquí en los caracteres solamente hemos visto nosotros el espacio entre letras, ¿no? Ahora vamos a ver el espacio entre, bueno, no solo el espacio, sino otros detallitos que tiene bueno, en el texto. En el texto, pero entre los caracteres. A ver, lo voy a seleccionar y recién se activan algunas cositas que están aquí en la derecha, ¿no? Primero, el rango de espaciado es 30%. Yo no quiero ese rango de espaciado, quiero un rango de espaciado menor, 0 le pongo. Listo, ahí. Ya, en 0, miren cómo está. No me convence siempre, entonces le voy a poner un valor menos todavía, un valor negativo. Miren, y ahí va a estar más pegadito. Tan pegadito que cuando yo le ponga menos 100, va a ser así. Incluso me admite mayores valores hacia el lado negativo. A ver, menos 100 he puesto menos 500, miren. Algo así va a ser. Ah, no, el valor máximo es menos 100. Entonces ahí podemos hacer evidencia de cómo la separación de entre letra y de letra nos soluciona algunos problemas como estos que teníamos aquí al distribuir el texto. Después me voy a ir a donde dice efectos de caracteres. Primero está el subrayado, que yo creo no es problema, ¿no? Miren, tenemos todas las alternativas de subraya y bueno, para eso nos sirve. El tachado es una línea que va así, ¿no? El que dice sobre rayado. Miren, la raya es por encima. Y con con las mismas características que el que dice subrayado. ¿Ya? Luego el que dice mayúscula. Ya. En ahí, por ejemplo, podemos, si yo tuviera escrito un texto que está en minúscula, a ver, voy a escribir un texto. Ya, ahí, por ejemplo, dice, hola, ¿cómo están? Le voy a poner donde dice mayúscula. Miren, ya me ha hecho esas variantes de la mayúscula. ¿No? Todo mayúscula. Versalitas. Las versalitas son, diríamos, siguen siendo mayúsculas, pero una de las letras mayúsculas es más grande que las demás. Y eso es para resaltar también que el inicio de la frase empieza con este tipo de carácter más agrandado para separarles de los párrafos anteriores. Sí, entonces a eso le llamamos versalitas. Y eso está aquí. Si no queremos ni uno de esos, ninguno le pongo. Ya está.
y va a estar el texto normal. Más abajo, posición, subíndice, superíndice. Bueno, ¿a qué se refiere esto? A ver, miren, si yo agarro solamente la letra la de hola y le pongo subíndice, entonces es más o menos así, ¿no? Y superíndice es así. Y nos sirve esto cuando, por ejemplo, estamos escribiendo algún tipo de fórmulas. Imagínense que sea una fórmula como x al cuadrado, 1 por decir. Entonces, miren cómo sería la escritura. Ya. Aquí lo voy a poner y voy a escribir la x al cuadrado, por decir. Entonces yo selecciono el número 2 y le pongo posición, le pongo superíndice. Entonces eso me da a entender que el 2 es el factor de multiplicación, no sé, pero de la x. Y por eso es un superíndice. Solamente el 2 es superíndice, ¿no? Que también puede ser subíndice. Y ahí abajito, miren. Entonces decimos x1, x2, x3, no sé. Y nos identifican al número así. Aquí donde dice desplazamiento de caracteres, ya más abajo, tenemos un primer factor que dice ángulo, luego desplazamiento y descentrado. Entonces miren el ángulo cómo nos hace variar el tipo de letra. El ángulo al revés, a ver, sería así. Entonces, dependiendo de qué estemos diseñando, en algunos casos, este tipo de variantes nos va a servir de mucho, ¿sí? Y ahora está normal. Y listo. Luego dice desplazamiento. El desplazamiento es esto, miren, qué tanto se va a ir a la derecha, en el lado negativo, qué tanto se va a ir a la izquierda, y listo, de solamente la sección seleccionada de la sección que está resaltada, ¿no? En este caso, como están, dice. Y luego dice descentrado, más abajo. Descentrado vertical, dice. Miren, ¿qué pasa con esto? Entonces, el centro de este texto sería una línea imaginaria, podemos decir, que atraviesa todo eso. Y al hacerle el descentrado donde dice cómo están, entonces le estamos nosotros a estas palabras solamente dar ese desplazamiento. Y por eso estamos leyendo en abajo, diremos, y se sube directo al desplazamiento que le estemos dando. O, o, o también, bueno, no sería el desplazamiento, sino el descentrado. Entonces el centro es esa línea imaginaria y miren cómo se ha ido, se descentrea, podemos decir, la selección que hemos hecho. Entonces donde dice cómo están, se ha subido a un nivel casi por el medio y hacia arriba de la palabra hola y se hace diferencia, ¿no? Miren, puedo seguir escribiendo demás cosas ahí, pero puedo hacer que esto ya se normalice. Entonces, descentrado 0 lo voy a poner y listo, vuelve a la normalidad. A ver, básicamente esos son los atributos que tenemos con la cuestión de los textos.
pero no son los únicos, ¿no? Porque luego vamos a ir viendo otros atributos más. Ya, ahora, estos detallitos yo creo que sí se entienden, ¿no? Listo. Ya, entonces esto en cuanto a cómo podemos tratar los textos. Y bueno, más abajo en esta parte que habla de los textos, nos dan, por ejemplo, un montón de otras alternativas según cada caso. Y a propósito de textos, hay un atributo interesante del Corel que es el siguiente. Eh, el Corel es compatible directa e indirectamente con el Word, por ejemplo. Miren, si yo tengo algún tipo de carta, por ejemplo, yo esa carta la quiero insertar en el documento de, de Corel con el que estoy trabajando, entonces me va a poder insertar, pero directamente. ¿Y cómo? Miren, yo le hago archivo, abrir, así como un archivo normal. Busco el otro archivo a ver, de aquí mejor que sea. Busco el otro archivo que va a entrar en ese lugar y le pongo, por ejemplo, aquí carta Martín, dice. Le pongo abrir y bueno, te dice que necesitas el comando importar. Entonces, si no te acepta por un lado, te va a aceptar por el otro. Importar. Y ahí busquemos el archivo. Y ahí es este. Entonces yo le pongo el nombre, bueno, lo selecciono, ¿no? El que necesite y después le pongo importar. Em, A ver, aquí, ¿qué atributos tenemos? Miren, mantener fuentes, mantener solo el formato, descartar fuentes y formato, forzar negro y todo eso. Importar, como dice, tablas o texto. Yo lo voy a dejar en tablas. Entonces, una vez hecho esto, le ponemos aceptar y listo. Miren, ahí está el documentito. Miren, le muevo el ratón y ahí ya agarró ese documento que le voy a importar. Le hago un clic y miren, este texto ya es editable. Eso es lo interesante de esto, que es editable y podemos nosotros, así como estoy haciendo, editarle como necesitemos, ¿no? Miren, siendo editable, es todo es cambiable, ¿no? Estoy cambiando de tipo de letra, lo estoy cambiando de tamaño y todos esos detalles, ¿no? Entonces, el texto en sí puede tener ese estilo llamaremos de interpretación o de mm, compatibilidad. Y como hemos visto, el formato de Word es reconocible aquí en el programa CorelDRAW. Y se puede insertar como objeto, se puede importar y miren, todo es editable. Puedo agregar una palabra o dos o un cúmulo y le pongo suprimir y ya no hay. Vamos a ser seleccionado otra vez, a ver. Ahí. ¿No? Entonces podemos editar. Y el editar cuando trabajamos con textos es súper importante porque a veces tenemos fondos y colores de las letras de alguna forma y
y no lo vamos a poder separar en tanto no nos valgamos de algún truco. Entonces, esta herramienta de importación directa o indirecta del programa Word al programa Corel es compatible. Miren, a ver, voy a arrastrar un documento desde aquí. Estoy arrastrándole al programa Corel y miren, me pregunta los mismos detalles de antes y le pongo a aceptar y ya está. Ya está importada mi cartita. ¿Sí? Entonces, ese detalle también nos sirve para saber cómo, las compatibilidades de archivos se dan en este programa CorelDRAW. Entonces, el trabajo de texto es muy interesante del Corel cuando acepta inserción de objetos, pero de otras, que funcionan bien con otros programas, ¿no? Ya, eso en cuanto a la elaboración del texto. Bien, una cosita aquí. Necesito mm, que este ejercicio que hemos hecho del loguito de Hecho en Bolivia, lo realicemos en nuestros computadores para presentarlo o subirlo a la plataforma, o si no es a la plataforma, aunque sea al WhatsApp personal, lo vamos a subir. El ejercicio es este, ¿no? Entonces, alguno de los compañeros también nos decía que ya había hecho el ejercicio, pero bueno, em, algunos también no lo están haciendo todavía y en algunos casos, algunas personas no, bueno, no algunas, sino una de las compañeras nos decía que no ha podido instalarse el programa. Entonces yo creo que en estos días va a lograrse instalar y con el programa instalado tiene que, tiene que hacerle el mismo loguito que estamos viendo aquí en la parte derecha, con todos los detalles que hemos ido buscando, ¿no? O sea, digo, con todos los detalles que hemos ido viendo en la construcción de ese logotipo, bueno, en la reconstrucción de ese logotipo. Entonces tiene que haber suficiente precisión en el trazo como para que cuando yo le amplíe, por ejemplo, este lugar, no me esté saliendo una parte de la esquina roja, por decir, de un costado, ¿no? Miren, yo al hacer esto, ay, perdón, tampoco. Entonces yo al aproximarme, puede ser que deje visualizar un pedacito de rojo saliéndose. Entonces ahí si ocurriera eso, quiere decir que hay algún tipo de imprecisión en el trazo. Entonces no nos serviría. Tiene que ser súper, el dibujo final que obtengamos tiene que tener todas las de la ley, ¿no? O sea, súper preciso, súper, los colores también en su lugar, las letras, textos, demás cosas, según el criterio que estemos haciendo, tienen que estar bien definidos, ¿sí? Entonces, esos detallitos son los que necesitamos verlos, pero plasmados en un material que ustedes mismos van a elaborar. Entonces, aquí solo que le vamos a hacer un pequeño cambio en el ejercicio que ustedes van a hacer. Nosotros le vamos a cambiar aquí el texto, en vez de que diga emplea a los nuestros, le vamos a poner emplea lo nuestro. Uy, perdón. Con ese cambio le tenemos que hacer nuestros trabajos. Ya. Ahora sí, ahí le voy a separar las palabras.
con el formato de párrafo. ¿Y dónde está? Aquí dice, separación entre palabras. Muy poco. Mucho yo también. Algo así sería. Entonces, esta variante le vamos a hacer nosotros. Emplea lo... perdón, está mal escrito. Emplea lo nuestro. Consume lo nuestro, emplea lo nuestro. Y ahí nos vamos a la parte de párrafo. Le digo que separe un poco más a las palabras. ¿Dónde están palabras? Está en 300 en este momento. Le voy a poner 4. Y me equivoqué. Le voy a poner 400 ahí. Listo. ¿No? Entonces, esa variante le vamos a hacer, ¿sí? En vez de decir, emplea a los nuestros, mejor le diríamos, emplea lo nuestro. Ya, entonces se entiende cómo vamos a hacer el ejercicio para presentarlo. Si en estas semanas regularizan esto de el ingreso al Classroom, entonces a través de Classroom se tiene que subir este ejercicio, y si no, entonces me lo van a subir a través de la mensajería privada, pero de WhatsApp. Ya, entonces se entiende cuál es la solicitud del ejercicio, ¿no? Ya, entonces les recuerdo, necesitamos hacer el mismo ejercicio del loguito hecho en Bolivia, pero en sus propios computadores, y eso tenemos que mandarle una foto del mismo programa Corel, o sea, una foto del programa Corel abierto. Entonces, de ahí me mandan una fotografía al WhatsApp. Y los vuelvo a repetir, si lo solucionamos en Classroom, el acceso de ustedes y mío, entonces por Classroom va a ser la entrega. Pero si no se soluciona hasta el día miércoles siguiente, entonces me lo envían por WhatsApp, la foto esa que les estoy sugiriendo. Entonces, ¿se entiende cómo vamos a hacer esta práctica? Bueno, en la parte que dice, en vez de decir emplea a los nuestros, lo que vamos a ponerle es esto que me han escrito, ¿no? Emplea lo nuestro. Sí, eso está bien. Ese va a ser el cambio que le vamos a hacer. Sí, después ustedes ya han visto, bueno, es cuestión de que se pasen el video nomás, porque ahí estamos viendo incluso hasta el tipo de letra, ¿no? El tipo de letra, cómo hacer la separación del texto respecto a la forma, que sería el círculo. Eh, También estamos viendo eso de los colores. Bueno, hemos visto los 3 métodos de hacer la coloración de esa banderita que está encerrada en un círculo, cómo el texto eh, puede ir variando en su separación de caracteres y en su separación de líneas, incluso separación de palabras, no sé, todos esos trucos, artificios, no sé, se pueden usar
para hacer este ejercicio. Entonces, como tienen la instructiva, solo es que los repliquen en sus computadores y a eso, una vez terminado, con el programa abierto, le saquen una foto, incluso con el celular, no importa, y eso me lo envíen, o si pueden, capturada del mismo computador, ¿no? O sea, una imagen capturada y toda la imagen capturada me la, me la pasan a bueno, si se habilita el Classroom, por ahí. Y si no, entonces al WhatsApp. ¿Listo? Entonces, esas son las instructivas para la siguiente entrega de esta práctica, ¿no? El logo de Hecho en Bolivia. Bueno, ¿y por qué les hago hacer este logo de Hecho en Bolivia? Tal vez, tal vez alguien se preguntara, ¿no? ¿Por qué no hacemos un logo más bonito, sí? O algo por el estilo. Entonces, creo que en Bolivia ocurre un fenómeno muy interesante, pues, de que siempre tenemos el, no sé si es el defecto o algo así, pero siempre existe el detalle de que valoramos a veces lo que, lo que otros hacen y a veces no valoramos lo que nosotros hacemos. No valoramos lo que hace, por ejemplo, nuestro vecino, a veces ni lo conocemos, eh, pero, eh, pero sí valoramos muy bien lo que tenga una marca ya muy posicionada, por decir. Aunque la calidad puede ser igual que la que obtenemos de manera local. Puede ser una cuestión de precios, de cuestiones de, no sé, tecnologías y otras que nos hagan preferir algunas cosas que no necesariamente sean nuestras, pero en algún momento tenemos que valorar lo que nosotros hacemos eh, como base para que a través de la valoración propia podamos recién alcanzar como sociedad metas mucho más ambiciosas. Entonces, por eso me parece súper importante que inicialmente nos valoremos como personas, valoremos nuestros trabajos para que después extendamos esta valoración de nosotros mismos hacia nuestras familias, de nuestras familias hacia nuestro barrio, del barrio hacia nuestra sociedad, nuestro departamento, por decir, de ahí hacia nuestro país y así se va extendiendo la cosa. Entonces, eso me parece súper importante para resaltarle y por eso este loguito, ¿no? Bien, entonces, con respecto a esta práctica, espero que no haya ningún malentendido, ¿no? Creo que está súper entendido como se lo ha planteado. Y eso mismo es replicarle nomás. ¿Listo? Ya, entonces, ¿algún otro comentario? ¿Alguien que quiera decirnos algo? ¿Alguna aclaración? No sé, algo que, eh, algún aporte que alguien quiera hacer. Ya, si no hubiera ningún aporte de ustedes, entonces, mm, Luis me dice que ya me envió al WhatsApp. Perfecto, entonces lo voy a revisar enseguida. Mi celular no está a la mano. Bien, entonces cualquier cosita a través del grupo de WhatsApp y si no, el reencuentro sería el siguiente miércoles. ¿Ya? Bien, vamos a concluir con la clase. Eh, bueno, cualquier detalle me preguntan nomás por WhatsApp. Y que me dijo que no tenía el programa instalado todavía. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que era Teresa. Sí, Teresa. Entonces, procura, Teresa, de hacerle instalar el programa, de solucionar, no sé, el problema de tu compu. O al final vas a tener que usar una compu de otro lado, pero que sí tenga el programa. Y trata de ver los vídeos para que los te ubiques cómo solucionar algunas cosas más rápido, ¿no?
Por si acaso, en el mismo, les vuelvo a repetir que en el mismo canal de YouTube donde habíamos publicado clases anteriores de la materia de 3D Max, ahí mismo estoy subiendo las grabaciones de esta materia del Core. Entonces ahí también lo pueden ver. Y por si acaso les voy a, creo que mandar también los enlaces por WhatsApp. ¿Ya? O sea, los links del YouTube de las clases grabadas, pero al WhatsApp, al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Bien, entonces vamos a concluir con la clase y reencuentro el siguiente miércoles a la misma hora. El miércoles siguiente es 12 por si acaso y ahí continuamos con más cosas de este programa CorelDRAW. ¿Listo? Entonces, buenas noches a todos, que descansen bien y hasta el siguiente miércoles. Entonces, hasta entonces. Chao, chao.